enfocado McIntyre contra un hombre que lo venció y como que a McIntyre no le gustó. De San Francisco, California, el oponente pesa 251 libras. Es el hombre Noji. Oye, se le fue directo a McIntyre. Claro, y lo va a pensar, lo vence. Este hombre lo ataca como de la nada porque es un mal perdedor y claro que viene molesto Jimmy Uso. McIntyre no está bien. McIntyre siente que de verdad tiene una pelea contra el mundo, con el mundo, sobre el mundo, por el mundo, bajo el mundo. Todo es pelea para él. Bueno, y pelea porque estamos a 43 días de escenarios y él perdió su última oportunidad de llegar al evento estelar del mismo porque no logró salir de Elimination Chamber como el ganador. No ganó la cámara de eliminación. ¡Oh! ¡Qué clase de machetazo! Para colmo tiene un individuo como Jimmy Uso que en su historia, innegablemente cierto, le ha costado mucho a Drew McIntyre. ¿A dónde va la bandera? ¿A dónde va la bandera? Lo siento. McIntyre está enfocadísimo. ¿Sabes lo que significa? A pesar de todo lo que le pasó el año pasado, él fue a WrestleMania para evento estelar. Él salió con un título en WrestleMania, ha pasado un año completo. El hombre sigue haciendo todo. Sube la seca y la meca para conseguir su oportunidad de entrar otra vez a WrestleMania. A ver si tiene otra vez una forma de alguna forma, vengarse del mundo con una presea en el escenario de escenarios y no encuentra la manera de llegar. No encuentra la manera de entrar a WrestleMania. Que se está encontrando una manera de ir hacia una victoria, me parece, el hermano de Main Event. ¡Oh! Se le lleva con plancha cruzada y que no me escuche, porque ahora, como lo hace todo individual, esos hermanos de Main Event quedó en el pasado. Ahora se llama Jim. Big Jim. Big Jim, labrándose otra victoria sobre McIntyre, a quien ya ha vencido. McIntyre explotó luego de que el combate terminara y al final tuvo la última palabra. Ups, pobre pecho, ¿eh? Está molesto Jimmy Uso y se está desahogando precisamente con quien se tiene que desahogar. A veces ya basta. Y es la crítica que ha recibido Drew McIntyre una y otra vez. ¿A quién vas a culpar? ¿De qué te vas a quejar? Te quedaste con la cara. ¡Oh! ¡Qué beso de Glasgow! Ya lo dije antes, no culpes... ¡Uno! Con puente, no culpes al jugador, culpa al juego. Sí, había que eliminar a todos los oponentes. Esa era la idea para poder ganar la cámara de eliminación. Lo mismo que pasa en Royal Rumble. Lo que pasa en la vida, desafortunadamente. Hay que vivir eliminando oponentes para que tú puedas llegar a donde quieres llegar. Ahí tiene, usando la cuerda intermedia como guillotina. Y esto como que funciona en serio. ¿Lo viste tosiendo? Lo dejó completamente sin aliento aquí Drew McIntyre a Big Jim Uso. La ciudad del amor fraternal aplaudiendo a rabiar a Drew McIntyre. Y sí, desafortunadamente es irónico lo que dije. ¡Oh! ¡Qué impacto en el esquinero! Pensar que todavía le recuerdan el nombre de cierto individuo que lo dejó en un charco de su propio rojo dentro de la celda infernal. Y ahí la dejo para no dar más ideas. Mira, aunque mal de muchos, consuelo de tontos. No olvidemos que lo mismo le pasa a CM Punk, que lo mismo le pasa al propio Damian Priest, que fue embestido al comienzo de este programa. Lo mismo le pasa a Seth Freaking Rollins. Hombres que sentían que tenían esa última oportunidad para ir a WrestleMania y ahora no saben lo que tienen que hacer. Invierte en posición, va a la esquina. No va para allá, no va para allá, no va para allá. Uno, no va para ninguna parte. Es que McIntyre no necesariamente quiere vencerlo. Él tiene tanta rabia que él necesita llegar más allá. Más que una victoria necesita. Él necesitaba claramente llegar al evento de eventos a lucirse y mira que lo intentó, ¿eh? Y mira que las oportunidades las tuvo como tantos otros, pero ahí el problema. En Royal Rumble son 30 buscando un solo espacio. Por favor.
La por parte la está llevando Big Jim. Y seguimos en vivo desde la ciudad de los murales. Una ciudad repleta de murales por todas partes. Y el mural que estamos pintando esta noche es de la mejor lucha libre del mundo. Mira, 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 mira. Clásico uso. ¿Dónde vas? La segunda, clásico también uso. Mira que se la bloqueó súper bien la primera. Vaya el lazo, vaya el lazo, vaya el lazo. Y Samoyita Samoana. Muy bien. Se va, se va, se va. Enganche de pierna. 1, 2 y es suficiente. Qué manera de manejar el peso de Drew McIntyre. Para nada tarea fácil en una noche en la que nos espera todavía mucha más acción. Hay cierto que busca título esta misma noche. Pero ahí está. Va a la esquina, va a la esquina. Gluteus Maximus. Lo hizo, lo hizo. Ay, ay, ay. McIntyre, salte de ahí. Y no es el único que está desesperado por su momento de WrestleMania que no llega. Vean lo que pasó en el pasado Raw entre CM Punk y Seth freaking Rollins. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde van a entrar ahora para tratar de soliviantar la situación? Va a volar un Big Jim, va a volar un Big Jim, va a volar un Big Jim. Sin embargo, se niega, se niega. Mira, no lo logró con todo y su fuerza McIntyre. ¡Ay, ay! Se va otra vez. 1, 2 y... vuelve a estar cerca, vuelve a estar cerca. Y eso es frustrante, estar así de cerca y no lograr el cometido. Y además esto sería una manera de sellar como una supremacía, por así decirlo, sobre Drew McIntyre. Ya lo ha vencido en el pasado. Se lleva un ataque después de que logra vencerlo. Ahora vencerlo por segunda vez sería de verdad el colmo de la sal en la herida. Y decirle no te vuelvas a meter conmigo nunca más, que no puedes. ¿Qué pensará Big Jim de que su hermano va a ir a retar a Gunther por el campeonato mundial en WrestleMania? Tiene que estar orgullosísimo antes de que te pongas a vender. No sé, no sé. Su hermano llegó a ser campeón en pareja con otro hombre, Claymore. Y además, campeón individual. 1, 2 y... Lo siento. Lo siento. Comienza la venganza. Hablaba yo de lo que significaría la victoria para Big Jim, pero la victoria es para Drew McIntyre. Bueno. Aquí se firmó la declaración de independencia y hoy lo que se ha firmado es la declaración de Drew McIntyre. Independencia de los Estados Unidos, por supuesto. Por allá, por 1776. Qué claim, y de la nada, De la campana de la libertad a las campanitas que tienes que estar escuchando, ¿verdad? Y mi uso en la cabeza, después de esa Claymore. Bueno, por lo menos se va con una victoria en el bolsillo. Sacó del camino de Damian Priest al comienzo. No. Esto trae recuerdos, te digo. Este es el problema con Drew McIntyre. Nunca estás satisfecho. Ya, lograste la victoria, hombre. Si pierde, gana. Y si gana, gana. Y hablando de ganar, esto se lo ganó él por haber atacado a Damian Priest temprano. Una por una. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Que esto me acaba de pasar por una lucha muy difícil. Va a decir ahora que es que todos están en su contra, que él es la víctima. ¿Qué va a decir? ¿Quién lo sacó de la cámara de eliminación? ¿Quién? 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 Y él le costó su lugar en la cámara de eliminación igual. Lo atacó. ¿Viste? Todas las semanas donde te encuentres te voy a dar lo tuyo. Para no decir lo que dijo. Se lo gritó. Te vas a poner de pie. No hay problema que te tumbo otra vez. Y es cada vez que te vea, se lo acaba de decir. Te voy a matar, le dijo. Te voy a matar donde te vea. Amigos, definitivamente. Mira cuántos hombres encima de Damian Priest. Y apenas pueden moverlo. Es que la furia que tiene por dentro.